entonces la agenda. Tres grandes temas vamos a revisar ahora. Vamos a revisar la parte de antecedentes y algunos conceptos de consolidación, y en especial la consolidación de SQL Server. Vamos a revisar un plan rápido de cómo se puede planear o cómo se puede visualizar una estrategia de consolidación, y vamos a ver cómo SQL Server Enterprise Edition nos apoya en esa estrategia. El webinar está planeado para una duración de 45 minutos aproximadamente, y unos pocos minutos después para resolver algunas dudas. Igual, aunque haya una sesión de preguntas y respuestas al final, lo importante es que en cualquier momento ustedes pueden escribir en la ventana de chat y mostrarnos cómo están recibiendo ustedes la información, y de pronto alguna duda muy puntual de pronto de sus organizaciones. Si hay temas muy particulares o muy técnicos que no se vayan a cubrir en este aspecto, yo les voy a dejar mi correo electrónico inmediatamente para que me puedan escribir y podamos concertar una conferencia de 1 a 1 para resolver las dudas. Mi nombre es Wilt Rovira, mi correo electrónico es wiltr@visionsoftware.com.co. Soy especialista en soluciones de colaboración, productividad, y en este momento estoy a cargo de las soluciones de plataforma y en especial temas de bases de datos. Muy bien. ¿Dónde estamos? Para ponerlos un poco en contexto. Vision Software los apoya a ustedes en muchos tipos de soluciones, y nuestras soluciones o el portafolio de servicios atacan diferentes aspectos y necesidades de cada una de sus organizaciones. Normalmente ustedes me han conocido por soluciones en temas de experiencia de usuarios y soluciones de productividad, la caja azul y la caja morada. En este momento nos vamos a concentrar en la primera cajita verde de arriba hacia abajo, que se llama servicios de plataforma, y allí es donde vamos a enmarcar los temas de bases de datos. Como les digo, estamos encontrando que las organizaciones o están subutilizando el licenciamiento ya adquirido y no habilitan a través de proyectos las capacidades que tienen disponibles en las versiones de SQL Server o en las ediciones que han comprado, o están teniendo unos costos operativos y unas inversiones de capital muy altos porque están haciendo compra o están comprando más servidores físicos solamente para temas de bases de datos, por ejemplo, cuando eso se puede cubrir en la plataforma virtual. La caja gris, que se llama planeación de capacidades de tecnología, es un servicio de Vision Software que se le ofrece a los clientes. Generalmente no tiene un precio de venta, pero sí tiene un costo, simplemente que Vision Software lo asume, con el objetivo de hacer todo un tema de planeación estratégica de TI. El objetivo es que si vamos a trabajar en temas de SQL Server, la idea es que entendamos cuál es el contexto de negocio y los podamos apoyar mejor. Beneficios. El objetivo de este seminario o este webinar es que ustedes reconozcan y entiendan que con SQL Server ustedes pueden reducir costos y mejorar la agilidad a través de una estrategia de consolidación de bases de datos, de instancias, de máquinas virtuales. Ya vamos a revisar en un instante eso de qué se trata. Y vamos a partir desde un punto. ¿Qué es lo que queremos? Que aunque ustedes sigan haciendo inversiones de capital o inversiones en hardware, ese hardware no esté con baja utilización, no esté subutilizado, ya sea porque los costos son muy altos, porque no sabemos cómo aprovechar el potencial de ese hardware que cada vez es más potente, nos ofrece más capacidad de procesamiento, memorias, almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de partida es ese. Queremos reducir la cantidad de servidores físicos en sus organizaciones, pero disminuyendo la subutilización de esos servidores o esa infraestructura que ustedes tienen. ¿Cómo se hace eso? A través de una estrategia de virtualización y consolidación de base de datos. Un poco de historia. La evolución de SQL Server. SQL Server se reconoce desde la versión 6.5, 7, pero vamos a contar desde la versión 2000, que era lo que teníamos. En la primera parte teníamos una aplicación, un servicio de base de datos de misión crítica, y para eso nos servía SQL Server, altamente transaccional, de muy buen rendimiento, y ya era una solución escalable, había ediciones Enterprise y todo esto.
Luego en la versión 2005 se mejora el tema de productividad y rendimiento de SQL Server, ya tenemos estrategias de mirroring, tenemos una herramienta de Management Studio un poco más poderosa, hay temas de inteligencia de negocios bastante fuertes y bastante robustos y una solución bastante escalable. Luego en la versión 2008, diferenciado del 2008 R2, tiene herramientas o nos ofrece herramientas de programación, administración basadas en políticas, temas de compresión, y en la versión 2008 R2 nos habilitan un tema de integración con SharePoint, que es uno de los temas que dio un salto cualitativo en cuanto a la integración y soluciones de BI. Tenemos Master Data Service y sistema de calidad de datos. En la versión 2012, que es la versión que en este momento entre 2008 R2 y 2012 es la que están haciendo la masa crítica de las grandes instalaciones en este momento, estamos hablando ya de soluciones listas para la nube, y ahí estamos hablando de conectividad cloud, Power View, servicios de calidad de datos, Always On, que es una tecnología que nos permite otra estrategia de alta disponibilidad, y ahorita en la versión 2014 tenemos un tema de seguridad más afianzado, temas de escalabilidad, rendimiento, manejo de grandes volúmenes de datos, soluciones cloud híbridas, etcétera, etcétera. Entonces estamos allí y hay que tener en cuenta que ya pronto, el año entrante, va a salir la versión 2016. Haciendo doble clic a las versiones, hay un tema importantísimo que estamos encontrando en la mayoría de las organizaciones, y es el tema de soporte o fechas de vencimiento de los soportes. Muchas dudas son, oiga, mi versión de SQL Server, ¿cuándo caduca, digamos así, el servicio de soporte o el servicio de soporte técnico principal o el extendido? O si tiene algún Service Pack, ¿hasta cuándo voy a tener Service Pack disponibles o hasta qué fecha tuve Service Pack disponibles? Entonces, si ustedes tienen SQL, voy a resaltar solamente lo que está en rojo, que son 5 puntos claves. La versión 2000 ya no tiene soporte, el soporte técnico, incluso el extendido, caducó el 9 de abril del 2013. La versión 2005 seleccioné una sola, la Enterprise Edition, por ejemplo. El soporte técnico principal ya venció el 12 de abril del 2011 y el año entrante caduca ya el soporte técnico extendido, el 12 de abril del año entrante. Las versiones que más se están usando en este momento, 2008 R2 Standard Enterprise. Importante, el soporte principal caducó el año pasado. Ya la fecha de ese soporte caducó, fue el 8 de julio del año pasado. Importante para los que tienen 2008, soporte técnico extendido. Estará disponible hasta el 9 de julio del 2019. Eso necesita un tipo de contrato especial, etcétera, etcétera. Entonces, aunque tenga soporte técnico extendido, no es fácil dar soporte con fabricante a esas versiones, a menos que tenga un contrato especial. Bonus track, la versión 2012, por ejemplo, va a tener soporte hasta dentro de un par de años, hasta el 11 de julio del 2017, el soporte principal. Y en el 2022 terminará el soporte. Ya como les mencionaba, la versión 2016 saldrá el año entrante, o estará disponible para el año entrante aproximadamente. Vamos a reducir las inversiones de capital. Ese es uno de los objetivos de la estrategia de consolidación de SQL Server. Entonces, hay un tema que nos está doliendo mucho y es la proliferación de servidores. Desde los 90, cada vez que se necesitaba una aplicación, es lo que ustedes ven aquí a la izquierda, se tenía que adquirir un servidor físico para esa aplicación. Y no es una excepción el tema de base de datos. De tal manera que la relación es casi de 1 a 1. Nueva aplicación, nuevo servidor de base de datos. Con el tema de los tipos de servidores o las referencias de los servidores, la relación es más o menos la misma. En la medida en que van creciendo los tipos de servidores, vamos teniendo también mayor número de servidores físicos con esas referencias. Y eso tiene un impacto en nuestros centros de datos, y es el hecho de que el espacio se acaba. Y cuando se acaba el espacio nos toca comprar o arrendar nuevos espacios o hacer adecuaciones en nuestros centros de datos. Y hay algo que en este momento es muy común y es subcontratar
a través de esos servicios de hosting los servicios de data center, por ejemplo. Pero la realidad era que hasta hace unos pocos años nosotros necesitábamos grandes espacios para nuestros servidores o la gran proliferación de servidores físicos que teníamos. Normalmente en temas de inversiones de capital son muy altas porque se necesita más hardware. Al tener más hardware se necesitan hacer actualizaciones de esos hardware para evitar la obsolescencia. Se necesitan más tipos de servidores, lo cual hace que sea más costoso el mantenimiento y la administración de ellos. Y al tener más servidores hace que nuestros centros de datos sean mucho más espaciosos, se requieren más gastos en temas de energía, enfriamiento y cosas así por el estilo. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de consolidar? El objetivo de consolidar es que esas inversiones en infraestructura sean menores. Al tener menos hardware, obviamente las actualizaciones no son tan costosas como cuando uno tiene más. Al tener menos tipos es más barato el mantenimiento y al tener menos servidores vamos a poder hacer un uso optimizado de los centros de datos que tenemos en este momento en nuestras organizaciones. Y hacia allá vamos con este webinar. Ya vamos a mostrar cómo. Vamos a reducir gastos operativos. Entonces, ¿cuál es la situación en muchas organizaciones en este momento y de manera histórica? En la medida en que las capacidades de computación y en temas de hardware van creciendo, nosotros en nuestras organizaciones no vamos creando el número de aplicaciones o de bases de datos que puedan aprovechar esas capacidades de cómputo. Y al no ir al mismo ritmo en el desarrollo de soluciones, aplicaciones o bases de datos que aprovechen esa capacidad de cómputo, vamos a tener entonces una subutilización del hardware, lo cual se hace muy costoso para las organizaciones. Y lo grave del asunto es que normalmente seguimos comprando más hardware, pero no explotamos toda la capacidad que ese hardware nos ofrece. La situación es similar, por ejemplo, en que en la medida en que van creciendo las aplicaciones de las bases de datos, que no es al mismo ritmo al que la compra de hardware que nosotros tenemos, realmente nuestros administradores no van creciendo al mismo ritmo que van agregando bases de datos. De hecho, la historia normal es que si tenemos un DBA, le vamos agregando cargas de trabajo en la medida en que vamos creando nuevas aplicaciones o las vamos adquiriendo, pero no importa, o en muy pocas organizaciones tenemos la suficiente cantidad de DBAs para administrar todas las aplicaciones. Generalmente tenemos a los administradores con sobrecarga de trabajo y que no son eficientes en la administración de esas aplicaciones o de esas bases de datos. Ahora bien, en el tema de gastos operacionales, ¿qué significa? Significa que si yo tengo una baja utilización de hardware, mi rendimiento sobre la inversión va a ser bajo. En la medida en que yo tenga más servidores que administrar, la productividad de mis DBAs o mis administradores de bases de datos también baja por esa sobrecarga que mencioné. Y en la medida en que yo tenga más servidores y requiera conceptos o elementos de alta disponibilidad, eso hace que sean más costosos, sea más complejo y de hecho va a haber menos alta disponibilidad de lo que nosotros estamos esperando. Entonces, para allá también apunta este webinar. Vamos a ver cómo podemos aprovechar lo mejor de los dos mundos. En el tema de hardware, cómo podemos aprovechar las inversiones que hacemos y cómo podemos bajar esos costos de administración y esa complejidad asociada a mayor cantidad de servicios. Bien, la propuesta es consolidar. Entonces, consolidar significa colocar la mayor cantidad de aplicaciones en los servidores físicos que nosotros tenemos a través de una estrategia de consolidación. Entonces, lo que vamos a incrementar allí es la utilización. Al tener menos servidores, ¿por qué vamos a tener menos servidores? Porque vamos a tener más aplicaciones y más bases de datos corriendo en esos servidores a través de la estrategia de virtualización, vamos a tener una administración más eficiente. Y al tener menos servidores, y en especial cuando tenemos requerimientos de alta disponibilidad, nuestros costos bajan para lograr el objetivo de alta disponibilidad. Incluso la calidad de la alta disponibilidad es más alta también. Entonces, vamos a mostrarlo. Vamos a abordar el tema de los cambios del negocio. La pregunta que quiero hacerle a ustedes es, o que ustedes se hagan,
es qué tan rápido ustedes se adaptan a las necesidades de la organización. Sus negocios están teniendo cambios, están exigiendo. Sus áreas de ventas quieren hacer análisis de datos más rápido, en tiempo real. Quieren tener más aplicaciones, de pronto que estén disponibles en dispositivos móviles. ¿Qué tan rápido se adaptan ustedes en el área de TI, si son de TI, para abordar y satisfacer esas necesidades de organización? ¿Cuál es el time to market? Ese tiempo desde el momento en que les dicen este es el objetivo estratégico del negocio hasta que ustedes proveen una solución en alta disponibilidad, incluso con la infraestructura que ya tienen. Ahí es donde vamos a buscar el mejoramiento. Entonces, una infraestructura estática, cuando requiere nuevas aplicaciones, generalmente ofrecer una solución se toma mucho tiempo. Si hay un incremento en la carga, por ejemplo, ustedes van a notar que el usuario tiene una experiencia deficiente, la retroalimentación no es buena, y en el caso de los niveles de servicio, los SLA normalmente no están estandarizados, incluso no son predecibles. En cambio, cuando tenemos una infraestructura consolidada, nosotros vamos a colocar un provisionamiento dinámico. Por ejemplo, si a ustedes les piden un servidor de base de datos o una nueva instancia o incluso una nueva base de datos para un ambiente de desarrollo y pruebas, con ambientes virtualizados ustedes los pueden proveer en cuestión de minutos. La carga, al estar nosotros utilizando las mayores capacidades de cómputo de nuestros servidores físicos de la infraestructura que ya tenemos, también la podemos controlar y también la puedo restringir, pero puedo darle suficiente capacidad de cómputo para ciertas aplicaciones con una prioridad y ya vamos a ver cómo, y puedo ofrecer también balanceo de cargas. Y los SLAs, los niveles o el compromiso que adquirimos de un buen servicio en las organizaciones, ya podemos pensar en que puede estar estandarizado, incluso puede ser un servicio predecible. Ok, resumen, la consolidación entonces va a ayudarnos a que los administradores no sufran tanto, que en la medida en que el número de aplicaciones de bases de datos sean requeridos podamos satisfacer la necesidad y evitar la subutilización de hardware. Nosotros vamos a evitar eso a través de una estrategia de consolidación. Al final, la conclusión es que vamos a tener tres grandes beneficios. Uno, reducir inversiones de capital, reducir gastos operativos y vamos a incrementar la agilidad en la provisión de servicios de infraestructura a través de una estandarización de servicios. Eso es lo que vamos a obtener. Bien, vamos a entrar en materia. Ya teniendo un poco el contexto, pensemos entonces en ¿cuáles opciones tengo si quiero consolidar? Voy a contar un escenario sin mencionar al cliente. Tengo un cliente que tiene más de 1200 bases de datos, desde la versión 2000 hasta la versión 2012 y en este momento está haciendo implementaciones en la versión 2014. Esas 1200 o poco más de 1200 bases de datos están más o menos entre 40 y 50 servidores de SQL Server. Como les digo, de todos los sabores, desde la versión 2000. Algunas aplicaciones no pueden ser migradas después de un análisis, por ejemplo en versión 2000, porque el fabricante desapareció o por la razón que sea no pueden hacer actualización de la base de datos, en fin, por las razones que sea. Pero hay algunas aplicaciones que sí se pueden. ¿Qué será más fácil? ¿Administrar 10 servidores que me cubra el 80% de todas las aplicaciones que tengo en mi organización o tener 40 o 50 servidores? Entonces vamos a pensar un poco en cuáles estrategias tengo y cada una de ellas abordará diferentes soluciones o diferentes escenarios de uso en cada uno de sus contextos de negocios. Entonces, no hay una estrategia buena ni mala, no hay una mejor o una peor, simplemente son diferentes dependiendo de las características o capacidades de sus aplicaciones para ir adaptándose a ellas. Una de ellas es a través de virtualización de servidores, estamos hablando de que puede ser con VMware o con Hyper-V. Podemos hacer una consolidación de instancias, de bases de datos o de esquemas incluso. Hay algo importante y es el concepto de aislamiento y el concepto de densidad. En el concepto de aislamiento es qué tan separada necesito yo mi servicio de otros servicios dentro de mi infraestructura
ya sea por temas de seguridad, por temas de confidencialidad, de confiabilidad, de alta disponibilidad, por las razones que sea. Entre más aislada necesite yo una aplicación, más costoso hace mi gestión de la infraestructura. Y si no la tengo virtualizada, por ejemplo, entonces va a ser más complicado porque cada aplicación que necesite estar aislada requiere un hardware independiente. Ahora bien, del otro lado tenemos el concepto de densidad. El concepto de densidad lo que representa es qué tantas instancias, esquemas, bases de datos o máquinas virtuales puedo poner en un único sistema. Lo puedo tener de manera centralizada, digámoslo así. Entre más objetos tenga yo en un sistema, es más denso ese sistema. Y al ser más denso quiere decir que caben más elementos en un único sistema y hace que mis costos bajen. Entonces hay que buscar ese balanceo, ese equilibrio entre aislamiento y densidad. Muy bien. Opciones de consolidación entonces. Primera opción de consolidación que vamos a revisar es la consolidación de base de datos. La consolidación de base de datos quiere decir que yo bases de datos, sea de la misma versión o ediciones compatibles, las voy a poner en una sola instancia. Eso generalmente requiere que los modelos, que haya unos que sean compatibles o hay un modelo de compatibilidad entre esas bases de datos que quiero colocar en una única instancia. Seguramente ustedes van a requerir algunos cambios en las aplicaciones y en los scripts existentes. Lo interesante es que esa primera estrategia incluso es una de las rápidas que tenemos. Es decir, si mi aplicación permite que yo a través de unos parámetros en un archivo de configuración le diga ahora en cuál otra instancia se encuentra mi base de datos, entonces es tan sencillo como moverlo a una instancia y hacer unos ajustes en los archivos de configuración de mi aplicación. Y tengo resuelto el problema. Lo siguiente es que esto sí ofrece un mejor nivel de aislamiento y nosotros podemos hacer a través de una herramienta que se llama el Resource Governor, nosotros podemos decir qué tanta capacidad de toda la que tengo disponible va a estar disponible para esa base de datos en particular. Memorias, CPU y IOPS, ya lo vamos a ver en un instante. Ese es el primer nivel. Segundo, el segundo nivel de consolidación es el de instancias. ¿Qué significa la consolidación de instancias? La consolidación de instancias significa que podemos tener varias instancias que pueden estar distribuidas en múltiples servidores. Obviamente tendríamos que revisar si efectivamente soporta por temas de versiones del servidor, nivel de service packs, ediciones, etcétera. Es un análisis que hay que hacer, pero permite que varias instancias que están distribuidas en varias máquinas yo las pueda tener en un solo sistema, en un solo servidor de SQL Server, para hacer el concepto un poco más claro. Yo puedo tener instancias, de pronto si yo tengo un servidor con una instancia de ventas, un servidor con una instancia de marketing, otro servidor con unas instancias de ERPs, entonces puedo hacer una consolidación y llevarme esas instancias a una máquina que tenga SQL Server en la edición o versión que corresponda. Temas a tener en cuenta. Esto ofrece un aislamiento parcial, pero hay que tener cuidado porque podríamos tener algunos potenciales conflictos en los espacios de nombre, en temas de recursos, en roles del sistema. Generalmente podríamos tener algunas limitaciones en temas de CPU. De pronto la instancia del ERP va a consumir más, pero también podemos hacer unas limitaciones y restricciones a otras instancias. Entonces hay que tener en cuenta cómo va a ser el impacto de esas instancias cuando las vayamos consolidando en un solo servidor de SQL. Y el siguiente nivel de consolidación que podemos pensar es el nivel de consolidación de servidores virtuales, máquinas virtuales como tal. ¿Qué significa? No importa si ustedes tienen VMware o Hyper-V, podrían tener muchas máquinas de SQL Server. Cada máquina individual de SQL Server podría tener una o varias instancias y esas instancias podríamos tener consolidadas varias bases de datos, pero el mensaje es que podríamos tener esos servidores físicos,
los podríamos tener virtuales. Y si tenemos una plataforma de virtualización que aproveche las capacidades de cómputo de varios servidores al mismo tiempo, podríamos estar generando unos ahorros en costos y una versatilidad importante, incluso para temas operacionales o operativos en la gestión de las bases de datos o de los servicios que estamos ofreciendo. Lo interesante de un sistema de virtualización es que ofrece un aislamiento a nivel de sistema operativo. Se pueden mover las cargas, ya vamos a ver, hay algo que se llama, bueno, en VMware se llama vMotion. Yo puedo mover un servidor de un host físico, lo puedo mover a otro, de tal manera que puedo ofrecer temas de alta disponibilidad o en momentos en que yo necesite hacer mantenimientos de algunos algo del hardware que yo tenga implementado. Hay un tema de alta disponibilidad que ofrece la plataforma de virtualización. Si está bien implementada, entonces el tema de alta disponibilidad por capa de virtualización podríamos decir que está asegurada. No necesariamente la virtualización a nivel de servicio de SQL como tal, pero la máquina virtual podría tener alta disponibilidad también. Y realmente vamos a tener la cantidad de sistemas operativos que dependan de cada versión de SQL Server que nosotros queramos. Entonces podríamos tener, si tenemos sistemas operativos muy viejitos, versión 2003, probablemente lo podamos virtualizar, 2008, 2008 R2 o 2012, 2012 R2, que son los sistemas operativos. Entonces realmente vamos a tener que administrar incluso pocas imágenes para el esquema de virtualización de máquinas como tal. Conclusión de la demostración o de los esquemas de virtualización o consolidaciones. Primero, no hay una buena ni una mala. La buena o la mejor es la que más se adapte a las necesidades de ustedes. Primero vamos a reducir las inversiones de capital. Vamos a obtener un aislamiento entre las aplicaciones. Vamos a generar una poca dependencia o pocos fallos en el tema de aislamiento. Podemos generar unas estrategias en alta disponibilidad como tal. Otro elemento importante es que la densidad de aplicaciones nos reducen los costos de operación como tal. Podemos mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, podemos administrar el impacto y en temas de alta disponibilidad podemos mitigar un único punto de falla, por ejemplo. Y en el tema de la agilidad del área de IT es el time to market. Time to market significa qué tan rápido entrego yo los servicios que está necesitando mi organización. Básicamente es eso. Y lo importante también es qué tan escalable es mi solución en la medida en que la demanda de esos servicios iniciales vaya creciendo como tal. Entonces, la invitación es entender que hay estos esquemas de consolidación. Técnicamente está disponible, los va a beneficiar, pero hay que hacer una evaluación de esos parámetros claves de cada uno de esos ambientes para saber cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir. Si comparamos las soluciones o las opciones de consolidación, entonces tenemos tres opciones: la mejor, la buena, la mejor y la más buena en temas de seguridad, administración de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos preguntan cuál ahorra más costos, la respuesta es a través de la virtualización de servidores. ¿Por qué? Porque hay mejor administración, es más fácil la migración y temas de alta disponibilidad que provee la plataforma de virtualización nos va a beneficiar más. Pero si no podemos llegar a esa estrategia de virtualizar todo, entonces podemos virtualizar instancias, es colocar la mayor cantidad de instancias que podamos en un solo servidor. Obviamente hay que hacer una planeación de capacidades, un tema de sizing de esa plataforma, de su infraestructura. O lo otro es la consolidación de bases de datos, consolidación de bases de datos como tal. Soporte de SQL Server para virtualización. Uno de los elementos importantes entonces a empezar en temas de virtualización es, voy a poner el ejercicio muy sencillo. Tenemos dos máquinas físicas. Estas máquinas físicas utilizan una plataforma de virtualización, Hyper-V, VMware. Están compartiendo un almacenamiento, iSCSI, donde hay unas rutas de almacenamiento redundantes. Y lo interesante es que en estos hosts físicos vamos a tener instancias virtuales
de SQL Server, con máquinas con SQL Server. Entonces, lo interesante de esto es que yo puedo tener ya un esquema de alta disponibilidad, por ejemplo, un clúster, pero además de la capa de virtualización, podemos tener, permítame un segundo por favor, aquí. Podemos tener alta disponibilidad no solamente en la capa de virtualización, sino también en el ambiente de SQL Server. Entonces, en SQL Server podemos tener dos servidores. Un servidor va a tener unas instancias activas, que son los que van a proveer el servicio, y podemos tener un segundo servidor con las instancias pasivas de tal manera que en caso de que algo pase con la instancia activa, haga un failover y el servidor pasivo o con las instancias pasivas pueda tomar control y proveer los servicios que las aplicaciones requieren. ¿Qué se necesita? Pues se necesita el servicio de clúster, por ejemplo, de Windows. Se necesitan herramientas de administración. Siempre proponemos System Center, es espectacular para la administración. Con Virtual Machine Manager, por ejemplo, también se pueden hacer temas de administración interesantes. En fin. Siguiente elemento. Para temas de alta disponibilidad podemos utilizar algo que se llama Live Migration. Los que utilizan VMware se llama vMotion. Básicamente es evitar que se pierda el servicio, que el usuario siempre tenga la aplicación disponible. Y puede significar algo tan sencillo como: tengo mi SQL Server en un host y necesito hacer mantenimiento a ese host. Por la razón que sea, yo puedo mover la máquina virtual, la puedo mover para que el servicio sea proveído por otro host. De tal manera que libero mi servidor físico como tal, puedo hacer mantenimiento y sigo proveyendo los servicios. Obviamente esto necesita todo un tema de planeación y un tema de estrategia detrás. Pero técnicamente o conceptualmente funcionaría así. Me hace una pregunta Paul Pedrosa, si se puede activo tener instancias activas. La respuesta es sí, sí se puede. Hay un tema importante, Paul, y a todos los participantes del webinar. Cuando tenemos instancias activas, recuerden que hay un costo asociado al licenciamiento de las instancias que están activas o que están ofreciendo los servicios como tal. Entonces, por favor, validar con los gerentes de cuenta, o después en otro webinar podríamos revisar la parte de licenciamiento de SQL Server y seguramente de otras aplicaciones. El tema de licenciamiento no lo cubrimos aquí, pero por favor tener en cuenta la estrategia de instancias activas entre dos o más nodos requiere un licenciamiento especial, generalmente los cores que tengan habilitados. Ya vamos a revisar eso. Ok, afirmaba. Perfecto, Paul. Muchas gracias por tu participación. Bien, seguimos. ¿Cómo planear la consolidación de SQL Server? ¿Cómo planearla? Es decir, seguramente ustedes estarán diciendo, bueno, chévere, eso está ahí, ¿por dónde arranco? Tengo un servidor de SQL 2000 con algunas instancias, tengo dos servidores de SQL Server, tengo 10 servidores de SQL 2008, 2008 R2, tengo 3 de SQL 2012 y lo interesante es que viene 2014 y el año entrante viene 2016. ¿Cómo voy a poder pasar o consolidar o aprovechar todo eso de la consolidación de base de datos, de instancia, de máquinas virtuales, todo eso? Entonces, vamos a revisar un plan rápido. Importante, el objetivo de este slide o de los siguientes slides no es ofrecer un servicio de consultoría, porque hay que revisar cada escenario de manera individual. Pero para empezar, vamos a revisar nombres de servidor, especificaciones. Aquí hay un tema interesante. Tengo un cliente muy importante y este cliente tiene una aplicación. Es para 2005, utiliza bases de datos de 2005, varias bases de datos, una sola aplicación. Lo interesante es que dentro de la aplicación el fabricante construyó
las conexiones quemadas con los nombres físicos y hay un módulo en particular que está quemado con las direcciones IP de los servidores. No sé, voy a dar una IP cualquiera, 192.168.1.10, una IP cualquiera. Y está quemado físicamente, compilado dentro de la aplicación. Y los nombres de las instancias y los nombres de los servidores también están quemados, está escrito el código, no están en archivos de configuración. El reto en este momento es qué vamos a hacer con esa aplicación. Si el proveedor ya no está disponible, ya no fabrica, ya no le da soporte a la aplicación, es una aplicación estratégica de la organización y la aplicación simplemente fue mal construida, por la razón que sea. Ese es un escenario complicadísimo. Segundo evento, levanten información de cuántos servidores de SQL Server tienen. Hay algo interesante de SQL, es que tiene ediciones para desarrolladores, tiene ediciones para ediciones de prueba, tiene edición estándar, edición enterprise, cualquier aplicación, una aplicación de CRM pequeñita de cualquier fabricante instala un SQL Express en la máquina, pero el usuario final necesita ese SQL Express y lo comparte de pronto con 2 o 3 comerciales y todos están utilizando eso. Igual no pasa tanto por el licenciamiento, sino por la escalabilidad y por temas de negocio. Entonces, hagan un inventario de cuántos SQL servers, qué ediciones, qué versiones, cuánta memoria requieren esas instancias o esos servidores de SQL. Una cosa es cuánto tiene y otra cosa es cuánto requiere. Cuántos recursos de CPU va a requerir o está requiriendo cada una de esas instancias y cada una de esas bases de datos. En temas de disco, levanten la información de cuánto almacenamiento, los archivos de logs, cuál es el sistema de recuperación de esas bases de datos. No es lo mismo un sistema de recuperación simple que un sistema de recuperación full, por ejemplo. Entonces, hay que hacer el ejercicio. ¿Cuánto almacenamiento en la data, los logs, etcétera, etcétera? Hay un tema importante, si requieren o no particionamiento. Ya vamos a ver una de las características de la edición Enterprise. Si tienen una tabla de algunos millones de registros, cómo pueden particionar esa tabla para que ofrezca un mejor rendimiento al hacer consultas, por ejemplo. Entonces, en este momento, primer punto, por dónde debemos empezar, y es tener un autodiagnóstico de nuestra infraestructura. Si ustedes no tienen la herramienta, no conocen la metodología o quieren que los apoyemos, con mucho gusto podemos generar un plan de trabajo bastante rápido para hacer un assessment, una valoración de la infraestructura de SQL Server y hacer un análisis de viabilidad de qué bases de datos o plataformas pueden ser migradas y consolidadas para ahorrar costos. Tema importante también, evaluar el ambiente en otros aspectos, factores técnicos, IOPS, que no son más que las entradas y las salidas en disco duro, por ejemplo, el tema de rendimiento, las unidades de cómputo que se utilizan, la cantidad de memoria, bueno, y algunos elementos de rendimiento y algunos factores de negocio. Recuerden que el objetivo de TI es apalancar objetivos de negocio, no es más. La TI no tiene sentido si no va alineado a objetivos de negocio. Entonces, algo simple puede ser, tengo un CRM que utiliza SQL Server 2005. Por la razón que sea, necesito que las nuevas capacidades de CRM en las versiones más recientes, 2015, por dar una versión cualquiera de un producto cualquiera, la 2015 me permite capacidades de movilidad para que mi fuerza de ventas se conecte desde cualquier lugar y pueda estar informando acerca del avance de las oportunidades comerciales. Pero esa es la oportunidad de negocio, eso es lo que me está exigiendo la organización. ¿Cómo hago para habilitarlo? Seguramente hay que migrar la base de datos, hay que migrar la aplicación. Ahí es donde tenemos la oportunidad de ir consolidando bases de datos o servidores de SQL Server. Ubicación, criticidad, quiénes son los propietarios, el SLA, o sea, los niveles o los compromisos de calidad de servicio que tenemos, la sensibilidad de los datos. Muchas organizaciones, voy a contar una experiencia rápida en temas de base de datos. Fui a una empresa en donde tengo contratado un servicio, servicios de planeación y cosas por el estilo. El mensaje es que la contraseña se me olvidó y la aplicación, cuando le daba clic para recuperar contraseñas, sacaba un error. Por la razón que sea, no pude. Entonces llamé y le dije, me hace el favor y me ayuda, por favor, este vínculo no funciona.
Lo que me sorprendió es que la respuesta de la persona que me respondió el teléfono es: deme un segundo, por favor, le voy a recordar su contraseña. Y efectivamente me dio la contraseña y señor Rovira, su contraseña es 123. Qué susto. Y digo qué susto es porque nosotros no sabemos cómo están guardando la confidencialidad de, por ejemplo, temas tan sensibles como una contraseña. Y a mí me dijeron: señor, su contraseña es 123. Y efectivamente entré y bueno, y después de algunas horas pude hacer cambio de contraseña, pero no importa, la contraseña cualquiera que yo ponga, no importa qué tan segura sea, si es una mala práctica que tenemos de utilizarla para diferentes aplicaciones, ahí yo tengo una brecha de seguridad. Esa brecha de seguridad la puedo cubrir, por ejemplo, con SQL Server Enterprise, en donde yo puedo encriptar la base de datos para que un usuario no pueda hacer una consulta select acerca de, por ejemplo, datos sensibles como una contraseña, un número de tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, lo dejo para que lo piensen. Es una experiencia muy reciente, fue de la semana pasada. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es su nivel de compromisos en asegurar que los datos sensibles no puedan ser accedidos por usuarios que no deberían tener acceso a esa información, incluso aunque seamos administradores? Bueno, estos contadores, ustedes tienen una herramienta dentro de los servidores de Windows que se llama el PerfMon o el Performance Monitor. Ustedes van a encontrar ahí unos contadores y el mensaje es que van a encontrar muchos contadores asociados a instancias, bases de datos y servidores, y en especial temas de SQL Server. Eh, la recomendación es, más que concentrarnos en esta tabla para ver cuáles son los que necesito, esto no es una tabla exhaustiva, lo importante es que si ustedes muchos de los datos acerca del rendimiento de los servicios de base de datos que tienen no los conocen, por favor, utilicen esas herramientas, esos contadores, para comenzar a recopilar información y hacer una planeación adecuada cuando se vaya a hacer la consolidación. Muchas de las veces que fallamos en una estrategia de consolidación es porque no sabemos los requerimientos precisos. Generalmente decimos: yo creo que con 4 GB de RAM es suficiente. Yo creo que con 4 cores funciona. Yo creo que, pero no tenemos herramientas objetivas con las cuales hacer ese análisis. Entonces, recomendación: no tiene costos adicionales, utilicen estos contadores de rendimiento a través de la plataforma de Windows que ya está disponible. Importante, viene la parte de la estrategia de consolidación con SQL Server. ¿Cómo SQL Server, la edición Enterprise, me puede ayudar con mi estrategia de consolidación? Y hablo de Enterprise porque estamos encontrando algo. Normalmente cuando las personas encuentran costos o comparan costos de la edición Enterprise con la edición estándar, creen que la edición Enterprise es más costosa. Y realmente se hace costosa es si yo compro Enterprise, pero realmente lo que exploto de Enterprise son las capacidades estándar, porque mejor es haber comprado la estándar. Entonces vamos a ver rápidamente qué características de la edición Enterprise tenemos. Entonces, hay 6 grandes cosas que 6 grandes razones por las cuales vamos a pensar y considerar una edición Enterprise de SQL Server. Temas de alta disponibilidad por efectos de continuidad del negocio, porque reduce los tiempos de baja del servicio. De hecho, hay cosas que yo puedo hacer con la edición Enterprise, como hacer un cambio de memoria, por ejemplo, agregar memoria a un servidor y que el servidor de SQL Server me lo reconozca, por ejemplo, en caliente. Agregar almacenamiento, agregar cores, por ejemplo, en el caso de máquinas virtuales, yo puedo decir: ya tengo 4 cores, pero mi demanda de la aplicación es de 8 cores, yo puedo decir: aplíquele 8 cores. Y eso ya lo estamos viendo en los servicios de Microsoft Azure. Ustedes tienen en tiempo real acceso a las capacidades de la edición Enterprise. Temas de escalabilidad, mientras que una edición estándar tiene una escalabilidad 2 nodos, por ejemplo, sincrónicos, yo puedo tener 8 en una edición Enterprise. Ya vamos a revisarlo. Temas de seguridad, lo que hablaba de la encriptación de la base de datos de columnas, por ejemplo. Entonces, es un tema importante para dar confianza a nuestros clientes y a nuestros usuarios. En temas de administración, de inteligencia de negocios, y un tema importante que hemos hablado mucho, de ahorro en costos por las eficiencias que alcanzamos. Voy a mostrar aquí un tema de alta disponibilidad, por ejemplo, una solución
con Enterprise Edition permite 8 réplicas secundarias y un 100% de disponibilidad durante operaciones en línea. Entonces hay un tema importante. Imaginen el siguiente escenario. Quiero alta disponibilidad. La alta disponibilidad la pueden tener, no importa, con la edición estándar o con la edición Enterprise. Pero los dos servicios, las dos máquinas, porque son dos nodos máximos, tienen que estar en alta disponibilidad en un mismo centro de datos. De hecho, el proceso es sincrónico, significa que el commit tiene que confirmarse en los dos servidores al mismo tiempo. Eso podría ser un poco lenta la aplicación. Lo interesante es que con ese segundo servidor yo puedo hacer, en ese segundo servidor puedo hacer acciones o generar reportes, por ejemplo. Puedo hacer un tema de generación de informes como tal. En el tema de SQL Server Enterprise ya yo puedo tener, además, máximo 8 servidores. Yo puedo tener servidores asincrónicos en otro centro de datos, en un centro de datos secundario, por ejemplo, un centro de datos alterno. Entonces ahí ya me está dando algo adicional. No solamente tengo alta disponibilidad de mi centro de datos principal, sino que además tengo una réplica de esas bases de datos en un centro de datos alterno. Entonces, en el tema de recuperación voy a tener una estrategia más fortalecida. Entonces voy a tener unos servicios, ahí estaríamos hablando ya de algo específico que es Always On. De hecho, en este momento se me ocurre generar un webinar. En algún momento el área de mercadeo nos invitará para que hablemos de los sistemas ya de manera concreta y un poco más técnica acerca de los temas de alta disponibilidad en SQL Server. Entonces el mensaje es, la alta disponibilidad con SQL Server Enterprise está garantizada no solamente para mi centro de datos actual, sino para centro de datos alterno. En el tema de escalabilidad hay un componente que es el Resource Governance. En la versión SQL Server 2014 es espectacular porque ustedes pueden definir unos pools de recursos. De hecho, voy a mostrar en el siguiente slide, a través de unos comandos yo puedo definir, por ejemplo, cuál es la cantidad mínima y máxima de IOPS que voy a permitir, por ejemplo, para un conjunto de base de datos o para un conjunto de aplicaciones. ¿Qué es importante? Que yo para ciertas bases de datos podría configurar cuál es la CPU, la cantidad de CPU máxima que puedo utilizar, la cantidad de memoria, y hay algo adicional que está disponible en esta versión y es la cantidad de IOPS, es decir, la cantidad de entradas y salidas de disco, que generalmente tienen un poco más de impacto que CPU y memoria. O sea, el tema de disco tiene un poco más impacto, es un poco más lento. Entonces, importante tener eso. Yo puedo configurar pools o conjuntos de servicios a los cuales les puedo asociar una capacidad de uso máxima en términos de CPU, memoria y lo nuevo, acá cantidad de IOPS. Esto en la edición Enterprise. Hay algo importante y es en el tema de la alta disponibilidad del servicio como tal. Entonces yo puedo hacer actividades de mantenimiento, es decir, operaciones de mantenimiento los puedo hacer mientras mi servicio está en línea. Puede ser temas, por ejemplo, como un tema de indexación. Por ejemplo, el indexamiento lo puedo hacer mientras mi servicio todavía está en línea. Eso lo puedo hacer con la edición Enterprise. Restauración de páginas o de archivos de manera puntual, etcétera. Entonces, lo interesante de esto es que yo puedo programar mis actividades de mantenimiento sin decirle a mis usuarios que el servicio no va a estar disponible. Algo que ya mencionaba y es la capacidad de agregar CPUs y RAM en caliente. Y en la estrategia de virtualización y de consolidación que les mencionaba es donde más se ve. Es decir, obviamente el hardware lo tiene que permitir, la plataforma virtual lo tiene que permitir, pero lo interesante es que si cubrimos esas características, yo tengo la capacidad de agregar más cores y más memoria sin decir que voy a bajar el servicio de base de datos y que podría tomar algunos minutos en subir. Entonces le estoy garantizando calidad en el servicio y un nivel de servicio excepcional a mis usuarios como tal. En el tema de snapshots, básicamente un snapshot, y aquí vamos a hacer una aclaración rápida, snapshot es una foto, pero ¿cómo funciona esa foto? Esa foto funciona de la siguiente manera. Cuando yo digo que quiero aplicar un snapshot, básicamente él genera un archivo chiquitico de unos cuantos kilobytes. En la medida en que yo vaya insertando o modificando datos en mi base de datos, los datos anteriores se van copiando a ese archivo y aquí en la dinámica esta lo pueden ver entonces.
Entonces, entra un nuevo dato en mi fuente de datos original y los datos originales los copio a ese archivo de Snapshot. Lo interesante es que yo después puedo hacer consultas de los datos ahora de mi base de datos que en este momento estoy utilizando y con los datos actualizados, pero también puedo hacer consultas de cómo estaba mi base de datos anterior. Y un tema importante, un snapshot no es un backup. Lo interesante de los snapshots es que yo puedo devolverme a algún momento en el tiempo por si algún error humano modificó unos datos que no debió haber modificado, por ejemplo. Entonces puedo limitar la pérdida de datos a los cambios que se hicieron desde el momento en que creé el snapshot. Un tema importante, por ejemplo, esto ustedes se pueden beneficiar de esta característica en SQL Server Enterprise también. Hay un tema de SQL Server Enterprise que muchos de nuestros clientes no han aprovechado. Cuando ustedes compran SQL Server y lo instalan en una máquina física, hay que licenciar todos los cores que tenga la máquina física. 32, 48, 60, los que tengan, 120 y pico, no importa el número de cores. Ahora bien, si ustedes tienen alguna restricción o alguna limitación en términos de presupuesto, el canal o el camino recomendado es virtualice el servidor de SQL Server y asígnele el número de cores que quiera licenciar, arrancando con 4 cores, que es lo mínimo, un par de licencias, 4 cores. Ahora bien, si ustedes quieren una estrategia de consolidación y esa estrategia de consolidación involucra varios sistemas, ustedes lo que podrían hacer es licenciar todos los cores físicos de ese servidor, todos con la edición Enterprise de SQL Server, y lo interesante es que en esa máquina física puede poner de manera ilimitada, hasta donde aguante el hardware, todos los servidores de SQL Server que ustedes necesiten, siempre y cuando, repito la condición, hayan licenciado todos los cores de esa máquina o de ese servidor físico. Tengo 48 cores físicos en el servidor físico. Ok, licencie 48 cores de Enterprise, monte un tema de virtualización y monte el número de instancias, servidores, lo que necesite de SQL Server, hasta donde aguante. ¿Listos? Eso en términos de costos al final va a haber un beneficio para la organización porque no va a haber límites. Entonces es un beneficio y aquí estamos apuntándole directamente a estrategias de consolidación a través del licenciamiento de SQL Server. Podemos reducir costos de almacenamiento porque SQL Server Enterprise permite la compresión de datos y la compresión de backups. Hay casos en donde ustedes pueden observar ahorros de hasta un 80%, por ejemplo, en temas de almacenamiento cuando hacen backups, por ejemplo. Pero hay algo nuevo y es la compresión de los datos. Entonces esa compresión de datos, al reducir el tamaño de los datos, puede aumentar el desempeño. Básicamente, ¿cómo funciona el tema de la compresión? Si hay datos repetidos, nosotros tenemos índices claves o tenemos datos que podrían estar repetidos, pues simplemente al estar repetidos nosotros podemos aprovecharnos de eso para disminuir el espacio o el tamaño de la base de datos como tal. Y obviamente al ser bases de datos más pequeñas o el tamaño de los datos más pequeños se puede mejorar el desempeño y el rendimiento de nuestras aplicaciones. El tema de compresión de datos es muy sencillo. Aquí hay un pantallazo. Estamos en el SQL Server Enterprise y en la consola como tal, Management Studio, y es básicamente que uno selecciona la tabla y le puede decir entonces qué es lo que quiero hacer, cuál es la estrategia de compresión de datos, por ejemplo. Ese es un pantallazo como para mostrar rápidamente el tema. SQL Server Enterprise también facilita el tema de partición de tablas, y en la partición de tablas quiere decir, y voy a contar rápidamente 2 ejemplos. Tengo un cliente con una tabla de 50 millones de registros. Algunos podrían decir muchos registros, otros podrían decir pocos registros. Pero resulta que tengo otro cliente que tiene 6.000 millones de registros en una sola tabla porque su sistema de gestión documental lo tienen en una aplicación que utiliza SQL Server Enterprise, por ejemplo. Y en este momento estamos trabajando en todo el tema de estrategia de particionamiento de esa tabla que tiene 6.000 millones de registros. Entonces, la cantidad para algunos 30, 50, 100 millones de registros es mucho,
para esta organización el reto está en una sola tabla que tiene 6.000 millones de registros. Y estamos buscando la estrategia y estamos diseñándolo en esto. Entonces, ¿qué significa particionar? Básicamente es, si yo tengo 6.000 millones de registros, es buscar un criterio bajo el cual yo puedo seleccionar una porción de esos registros y llevármelo a un archivo físico que puede estar en una partición, en un disco duro, en otra parte. Y ese mismo criterio, que puede ser las fechas, por ejemplo, los registros que sean del 2010, mándemelos para este archivo. Los registros del 2011, mándemelo para este otro archivo. Entonces puedo tener, en vez de una tabla con un solo archivo de 6.000 millones de registros, puedo tener, no sé, 1.000, no se puede inventar cualquier cosa, puedo tener 1.000 archivos de solamente 6.000 o 6 millones de registros o algo así, muy pocos registros. Lo interesante es que yo puedo aprovechar entonces las capacidades de consultas en paralelo, por ejemplo. Entonces, al no enfocarnos en un solo disco en donde está un solo archivo, voy a utilizar las capacidades de varios discos al mismo tiempo y el rendimiento de la aplicación mejora. Eso lo podemos utilizar, por ejemplo, con SQL Server Enterprise. Ya hablamos del paralelismo de consulta y también podemos hacer un tema de chequeos de consistencia, el famoso DBCC, a la hora de ejecutar las consultas o ver incluso qué consultas son más pesadas, etcétera, etcétera. Temas de auditoría. La auditoría es algo clave y en este momento no debería ser una opción, no debería ser opcional habilitar el servicio de auditoría. Normalmente nosotros tenemos registros de los cambios. A veces decimos, yo quiero validar qué usuarios hizo cambio en ciertos registros. El mensaje ahora es que en la versión 2014 y en la edición Enterprise tenemos opciones de auditoría más granulares. Incluso podríamos tener auditorías de lectura y acceso a datos, lo cual es algo interesante. No es solamente si me modificaron un valor, sino, oiga, es que Will Rovira intentó acceder al número de tarjeta de crédito en caso de que no esté, que quiera acceder por un tema de fraude, por ejemplo. Entonces el mensaje es que con la edición Enterprise podemos habilitar un tema de auditoría de tal manera que tengamos control y tengamos evidencia de qué está pasando con nuestra base de datos. Podríamos ir más allá incluso al hecho de poder decir si el servicio de auditoría no está habilitado, no sube el servicio de base de datos, por ejemplo. Así de estricto podríamos ser. Esto en el tema de seguridad. En el tema de administración, a través del particionamiento de tablas o índices, como le digo, podemos acceder y reducir los tiempos de búsqueda, temas de CPU del servidor, etcétera, etcétera. Este tema de los backups en paralelo quiere decir que ustedes podrían hacer un backup y al mismo tiempo de tenerlo en el disco, hacer ese backup a una cinta y el otro backup sacarlo a Azure. O sea, podemos, al mismo tiempo, en el mismo instante en que estoy haciendo un backup, estoy dejando el backup en tres ubicaciones, al mismo tiempo. Ahora, el mensaje aquí es que pues, yo puedo resolver un problema de backups o errores de backups que fueron creados como copias. Entonces, si de pronto tuvo un problema con el disco local, seguramente en Azure no voy a tener ese problema y ya garantizo que mi copia de backup. Obviamente, siempre hay que hacer el ejercicio de revisión de dichos backups y que esos backups funcionen. Hay algo interesante con SQL Server y es que la participación en el mercado es del 46%. Casi la mitad de las instalaciones de base de datos a nivel mundial son de SQL Server. Las otras instalaciones son de Oracle, MySQL y DB2. Son las que ocupan el market share, digamos así, de acuerdo con esta información del 17 de abril del 2013. Encripción transparente. Aquí estoy mostrando un pantallazo y básicamente lo que quiero decir es que ustedes tienen la capacidad con la edición Enterprise de asegurar los datos, las columnas, encriptarlas de tal manera que no sean fácilmente legibles. Obviamente necesitamos un tema de llaves públicas y privadas, pero el mensaje es vamos a encriptarla. Esto se llama encripción transparente. Normalmente las organizaciones financieras o las que manejan información sensible como datos de identificación, tarjetas de crédito, muchas empresas del sector de la salud en donde necesitan datos, donde manejan datos sensibles acerca del estado de salud de las personas, deberían utilizar esta capacidad. Ya hay certificaciones internacionales en donde se les está exigiendo a una EPS, a una entidad de salud, a una IPS, que
garanticen la confidencialidad de los datos, no que cualquiera pueda ver el estudio clínico de un paciente. Y que lo pueda leer de manera fácil a través de una consulta Select. Entonces el mensaje aquí es, ustedes pueden encriptar una base de datos y eso es transparente. El concepto de transparente es que la aplicación no se ve afectada. La aplicación que utiliza esos datos puede utilizarlos sin problema. También podemos encriptar los backups. Aquí muestra un pantallazo con una base de datos de prueba, cómo podemos encriptar también un backup, por ejemplo, para temas de confidencialidad. Hay algo interesante y es el tema de separación de roles y responsabilidades. Típicamente a nosotros nos dicen Vision Software, Wilt, tenemos la siguiente necesidad. Necesito un administrador que haga su operación, backup, restauraciones, de permisos, pero que no pueda hacer consultas sobre las bases de datos, que no pueda hacer un select para mirar un tema de tarjetas de crédito. Lo interesante es que es fácilmente considerable, unas pocas líneas de comando, y yo puedo decir, mire, para este grupo de usuarios administradores limitados, por ejemplo, no permita que ejecuta consultas select sobre mis bases de datos, por ejemplo. Pero sin embargo puede hacer backup, restore, todo el tema, la operación como tal del servicio la puede ejecutar. Entonces, eso es interesante y está disponible en la edición Enterprise, por ejemplo. Estos los pongo a su consideración para que vayan pensando un poco en la discriminación o separación de roles y responsabilidades, o separación de deberes, como le llaman en algunas organizaciones. Hay un tema en Reporting Services súper interesante y es que desde la edición 2008 R2 se puede integrar con SharePoint, que es una plataforma de colaboración de portales que permite habilitar unas capacidades de productividad y de colaboración interesantes. Si yo tengo integrado SQL Server Reporting Services con SharePoint, yo podría, por ejemplo, configurar un sistema de alertas que me indique y que me mande unas notificaciones cuando un cambio en la base de datos ocurra. Y no estoy hablando de un trigger a nivel de base de datos, que es otra cosa. Aquí lo que estoy diciendo es, mire, yo quiero monitorear que si una persona cumplió la meta era 1.000 millones de pesos en ventas, yo quiero que suscribirme o hacer un registro, un tema de alertas que me indique que cuando el valor de la meta, el cumplimiento, haya llegado a 1.000 millones de pesos, notifique a los jefes, por ejemplo. Y eso lo puedo hacer desde la base de datos, no hay que hacer un desarrollo sofisticado y ya voy a mostrar entonces rápidamente cómo funciona. Entonces aquí está la pantalla de cómo me puedo suscribir y aquí ya cómo se ve el correo, por ejemplo, cuando me suscribo. Y por aquí está el pantallazo de cómo lo puedo configurar desde Reporting Service y recuerden integrado con SharePoint. Voy a mostrar aquí rápidamente, por ejemplo, le quiero suscribirme una alerta en donde para la categoría de productos que se llama condimentos, si las ventas son mayores a $100,000 o pesos, haga un sondeo todos los días para validar ese valor y luego mándeme notificaciones. Y aquí yo digo cuáles son las configuraciones del correo electrónico, a quiénes se los voy a enviar y todo eso. Así de simple, por ejemplo. Entonces, lo importante aquí es que puedo configurar reglas y esas reglas las puedo habilitar a usuarios finales y es algo interesante, no necesito llamar a mis DBAs para que haga un desarrollo que se suscriba alerta sobre todo. Entonces aquí hay un tema interesantísimo de Reporting Services. Hay un tema de computación en memoria y básicamente el mensaje es que la computación en memoria significa que SQL Server funciona más rápido. Útil al tener los datos en memoria, las capacidades de emisión crítica de SQL Server van a estar explotadas al máximo. Nosotros podemos utilizar generalmente estas soluciones para temas de BI, Analysis Services, etcétera, etcétera. Entonces el mensaje es que con la edición de 2014 Enterprise Edition y con la capacidad habilitada de in-memory podemos ejecutar aplicaciones 16 veces más rápido. Entonces aquí hay una oportunidad interesante para aquellos de ustedes que estén pensando en soluciones de BI. En este momento estamos trabajando proyectos de BI incluso con Excel, Power Pivot, Power View, Power BI para los que estén familiarizados con esas tecnologías y estamos explotando las características de Enterprise Edition de SQL Server para soluciones de BI. Ya este es el último slide, mensaje importante.
Es la edición Enterprise en SQL Server 2014, es la más completa, contiene todas las características de las otras ediciones. Tenemos la edición Business Intelligence y tenemos la edición estándar. Nosotros vamos a compartir este webinar, vamos a compartir esta presentación en un formato de PDF a todos los participantes o las personas que están registradas para efectos de que ustedes puedan hacer una revisión rápida y nos puedan compartir sus inquietudes en cualquier momento. El mensaje para ustedes es entonces que hay unas oportunidades de ahorrar unos gastos, ahorrar dinero en inversiones de capital. Pueden hacer unos ahorros también en gastos operativos y en la operación como tal. Pueden aliviar la sobrecarga de los administradores de las bases de datos, de los DBAs. Pueden asegurar los contenidos de esas bases de datos. Pueden utilizar las herramientas y las soluciones que ofrece Microsoft. Incluso para temas de virtualización también con VMware lo podemos hacer. Hay diferentes formas de consolidar o buscar estrategias de consolidación de SQL Server, no solamente de base de datos y de esquemas, sino también de instancias y de servidores virtuales. Y lo importante aquí también es que hay una edición que ustedes no están aprovechando por dos razones: o no la han entendido y no la han comprado porque creen que los costos son altos, o ya la compraron y la siguen utilizando como si fuera una edición Enterprise. Entonces, la misión de nosotros en Vision Software y lo que queremos compartir con ustedes es que si ya tienen una edición Enterprise, se pueden poner en contacto con nosotros y podemos explotar mejor esas capacidades que tienen. Seguramente hay que habilitar algunos proyectos. No necesariamente necesita comprar más. Si ustedes ya tienen una infraestructura de hardware, podríamos buscar estrategias de consolidación y de virtualización que permita aprovechar esas inversiones que ya hicieron, de tal manera que tenga un mejor retorno sobre la inversión y facilite la administración de no solamente bases de datos, sino de servidores en general. Y antes de hacer una migración o una consolidación, por favor, hagan una evaluación de cada una de sus aplicaciones, ejecuten herramientas que ya tienen disponibles con el sistema operativo, en donde ustedes pueden levantar información acerca de las necesidades de cada una de sus aplicaciones en temas de CPUs, memorias, IOPS, etcétera, etcétera. Entonces, estamos disponibles para ustedes. Voy a abrir el canal, ya se venció el tiempo, pero voy a dejar un par de minutos para atender respuestas que tengo por aquí. De respuesta: ¿se puede hacer migración de 2008 R2 a 2014 sin pasar 2012? ¿Y cuáles son los requerimientos para migrar SQL 2012 en clúster a una versión Enterprise? Muy bien. En el tema de las migraciones de 2008 R2 a 2014 sin pasar por 2012, técnicamente es viable. Es importante que ejecutemos las herramientas. Nosotros tenemos los advisors de SQL Server en donde podemos levantar la información para la migración de esas aplicaciones o esas bases de datos. ¿Qué es importante? Que ejecutemos esos advisors antes de pensar en una migración. Seguramente podría ser necesario que hagamos algunos ajustes de scripts. Si ustedes tienen ETLs o DTS, como se le llamaban antes, o temas de SQL Server Integration Services, hay que hacer un ejercicio también de compatibilidad o la capacidad de hacer una migración, que en algunos casos podría ser atómica, en otros habría que hacer algún ajuste o algún mantenimiento de ese código como tal. Y en el tema de los requerimientos para migrar 2012 en clúster a una versión Enterprise, hemos hecho esas migraciones, son bastante rápidas. Básicamente si está en 2012 en clúster, hay que generar un plan de trabajo por los temas de alta disponibilidad, etcétera, etcétera, pero es completamente viable. Son proyectos que ejecutamos todos los días. De manera puntual, Rosberg y Jorge, por favor, me pueden escribir un correo, lo voy a poner aquí en la pantalla para que revisemos permítame un segundo, aquí está, wiltr@visionsoftware.com.co, para evacuar las dudas de manera puntual para cada una de sus infraestructuras y conocer un poco el entorno y las aplicaciones, etcétera, etcétera. Otras preguntas. Bueno, no hay más preguntas. Agradezco a todos la participación. Ha sido un grupo bastante generoso.
Bastante, de hecho excedió las expectativas en cuanto a la participación, creímos que iban a ser menos. Les agradecemos a todos su tiempo, espero verlos en otra ocasión y quedo atento entonces a sus preguntas a través de correo electrónico para una atención más personalizada. Les deseo un feliz día.